Este es el segundo programa de Urnas y Democracia dedicado a las pasadas elecciones autonómicas y municipales de España. Y hoy, precisamente, se va a hablar de estas últimas, de las elecciones municipales. Tienes la palabra, Rubén. Pues muchas gracias, Manolo. Efectivamente, estamos en ese Urnas y Democracia, en esta segunda parte. Como invitados y participantes tenemos a dos compañeros de esta casa, investigadores ambos, uno doctor y otro doctor en proceso, Álvaro García y Fran Olucha. Gracias por estar aquí para esta ocasión. Y también está Ainara Villaño, que es consultora en la consultora Sylvan and Miracle, no sé si lo he dicho bien, que nos va a hablar un poquito de una especie de revolución silenciosa que ha pasado también en el País Vasco y en Navarra, ¿no? Así que entre todos vamos a analizar de manera general el mapa de las elecciones municipales y vamos a ver en qué ha quedado y qué es lo que viene ahora con las noticias que hemos tenido, ¿no? El orden de intervención va a ser Fran, Álvaro e Ainara, 15, 20 minutos cada uno, y luego, pues, si hay tiempo y preguntas, pues tendremos otro ratito similar para generar debate o contestar a preguntas que os hagan las personas que están viéndonos ahora mismo. Así que, Fran, te dejo a ti tu ratito y a ver qué nos puedes contar de estas elecciones municipales de 2023 en España. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. La verdad es que es un placer participar en un seminario de urnas y democracia sobre las elecciones municipales. Siempre son una arena electoral que pocas veces se habla de ellas, pero son igualmente importantes porque son posiciones de poder, al fin y al cabo, institucional, en donde se intenta cambiar la vida de la gente, de lo más próximo, y afectan en la vida cotidiana. Eso por un lado. Por otro lado, esta presentación la voy a dividir, por así decirlo, en tres bloques, sin entrar en concretar mucho en los casos, pero sobre todo dando una idea general de lo que ha sucedido en las elecciones municipales de España del 2023, que también podríamos llevarlo a cabo en otros parámetros o en anteriores comicios, ¿no? El primer bloque tiene que ver con lo que llamamos el proceso de nacionalización de la política local. Esto se puede producir en diferentes países. En el caso concreto de España, normalmente se pone el foco en los procesos electorales. Ad Schneider fue uno de los pioneros en los años 60, que ponía el foco de cómo se trasladaba esa arena electoral nacional a lo más básico, lo nacional, ¿no? A través del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y lo que se buscaba era un poco las pautas de comportamiento que tenía la ciudadanía respecto a esos procesos electorales subnacionales, ¿no? Viendo que había como una especie de homogeneización y uniformidad en diferentes niveles de gobierno que podían ser muy parecidos, ¿no? Y aquí es donde se está mirando el apoyo electoral que pueden tener los principales partidos de ámbito estatal para así diferenciarlos en el caso de España, ¿no? El ámbito estatal, que operan principalmente a nivel estatal y pueden ir bajando, luego autonómico, como pueden ser Esquerra Republicana, el BNG, Bildu, PNV, y luego el de ámbito local, que suelen ser plataformas de índole municipalista que no suelen pasar mucho más allá de su propia provincia. Estas son las tres diferencias que haríamos en partidos según su ámbito de actuación en España. Y lo que vemos es que a lo largo de la democracia local en España hay una hegemonía de partidos nacionales. Al principio de las primeras elecciones locales, en 1979 y 1983, había un gran apoyo a los partidos de ámbito local, pero y en ese momento que se estaba configurando la democracia española, pues vemos que los partidos de ámbito estatal y autonómico estaban más centrados en configurar el estado de las autonomías por un lado y hacer un sistema político democrático en ese sentido, ¿no? Entonces, a medida que fue avanzando a lo largo de la democracia local a los años 80 y posteriores, los partidos de ámbito nacional, o estatal mejor dicho,
fueron engullendo esas pequeñas plataformas de ámbito local, dejando un estrecho margen a la posibilidad de tener un poder institucional a otras plataformas. Ahí también entrarían un poco los partidos de ámbito autonómico que también buscaron cuotas de poder institucional en el ámbito municipal a través de Esquerra Republicana, bueno, más bien Convergencia y Unió, el PNV o UPN, el PAR, en diferentes ámbitos, ¿no? Pero lo que tiene que ver también con el proceso de nacionalización de la política local no es únicamente la presencia de estos partidos de ámbito estatal en lo institucional, sino también cómo se marca la agenda política, es decir, de qué se habla, de qué se discute. Por eso Karamani, a mediados de los años 90, configura una especie de factores o características que hacen ver cuál es el nivel de nacionalización de esa política local, ¿no? Y podemos ver que él remarca tres aspectos, que es la convergencia del apoyo electoral, como hemos comentado anteriormente. Por otro lado, la respuesta unidireccional y uniforme que se tiene a la hora de abordar los asuntos públicos y la respuesta a esos factores nacionales, si se están más cercanos o más alejados. Como hemos podido ver a lo largo de los últimos años, especialmente con el proceso en Cataluña o con apoyo a las fuerzas, a la unidad de España, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cuestiones similares, vemos, o incluso de índole internacional, ¿no? Como declarar si un país es democrático o no, y en el caso concreto de Venezuela, vemos que esos asuntos nacionales, esos asuntos políticos que no corresponden realmente al ámbito local, bajan y se empieza a debatir en el terreno institucional y social de lo local, ¿no? Entonces, la respuesta, por eso, Karamani hace un inciso muy importante en que la respuesta es unidireccional y uniforme. No, suele suceder en, básicamente, casi todos los ayuntamientos gobernados por los partidos de ámbito estatal y en concreto en el caso particular del Partido Popular. Esto es una forma de marcar la agenda política y se hablan de los asuntos de ámbito estatal en detrimento de los asuntos de ámbito local que pasan a un segundo plano. Porque al fin y al cabo, lo que sucede con las elecciones, estas en concreto, en las municipales, al igual que otras, suelen ser de un carácter plebiscitario hacia el gobierno que está en ese momento. Y en este caso, el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Aquí podemos ver que se han barajado diferentes asuntos y de ámbito estatal y se ha hecho un choque más allá de la cuestión del proceso de nacionalización, que podríamos decirlo, por así decirlo, la política afectiva versus la política programática. En este sentido, podemos ver que la política programática que ha llevado a cabo el gobierno en coalición ha intentado presumir de los avances que se han hecho a lo largo de todos estos años y de cómo se ha podido mejorar la vida de la ciudadanía en diferentes aspectos, ¿no? Especialmente en el socioeconómico, rebajando los niveles de desempleo previos a la crisis del 2007, proyección de crecimiento económico en los próximos años, subida del salario mínimo interprofesional, mejoras en el ámbito de la educación, de la sanidad. Esa ha sido la política y la campaña que se ha hecho especialmente por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y luego nos encontramos en el otro lado de la balanza la política afectiva que ha hecho el Partido Popular y Vox. Lo que vemos de estos dos actores políticos es que, especialmente por parte de Vox, que hizo como un programa marco a nivel estatal
en el cual muchos nos acordaremos porque presumían de hacer como el cuidado de las playas de Madrid o cómo mejorar el metro de Teruel, ¿no? Por tener un programa marco que, no que descendía desde el ámbito estatal hasta el local sin tener ningún tipo de consideración hacia la idiosincrasia que puedan tener los diferentes territorios que hay en España. Y además se han nutrido mucho, no tanto de sacar provecho o lucir un proyecto político alternativo al actual, no solo porque sabían que los buenos datos no les acompañaban, sino que también estaban intentando activar ese botón afectivo, que también es muy importante en política, ¿no? Y vimos que en muchas ocasiones el Partido Popular mencionaba la cuestión de ETA para poder sumar mayores apoyos. Entonces, con este tercer bloque ya acabo. Lo que hemos podido ver es un crecimiento generalizado del Partido Popular, ¿no? Que se había visto muy debilitado en las anteriores elecciones municipales, que había conservado muy pocas plazas en diferentes puntos del territorio español, pero, y bueno, que el Partido Socialista, a pesar de esos ataques, ha mantenido un gran apoyo institucional, ¿no? A nivel municipal. Y podríamos mencionar, por ejemplo, en los casos de Valencia, que ha mantenido el mismo número de concejales, también lo ha hecho en Castellón o en Alicante, pero vemos que su socio de gobierno se ha visto debilitado. Y aquí no permea tanto la cuestión de la nacionalización de la política local, porque tanto en Cataluña como en Baleares, en Aragón o en Valencia, hay otros factores, hay otras fuerzas políticas de ámbito autonómico que han tenido una posición relativamente buena en ese sentido. Hemos visto como principalmente el socio minoritario del gobierno de coalición, es decir, Unidas Podemos, se ha visto afectado negativamente en la representación municipal y ha hecho perder varios gobiernos municipales o a la espera. También, si lo vemos por bloques, podemos ver que se pierden muchos gobiernos municipales por la mínima. En concreto, en el caso de Valencia, se pierde tan solo por un concejal. Entre la suma de Vox y del Partido Popular, vemos que consiguen la mayoría absoluta solo por un concejal. También podemos ver en otros casos, ¿no?, que está la cuestión de las plataformas municipalistas de ámbito local, ¿no?, que se lanzaron en un momento debido al auge de Teruel Existe, vieron con grata posibilidad pues que pudieran considerarse otros espacios de gobierno. La experiencia de Teruel Existe no, a nivel municipal no ha sido tan buena y en general en España ha sido bastante mala, quitando algunas puntualizaciones como en Cuenca o Guadalajara. Hemos visto que no han obtenido un buen resultado político. También eso hace que pierda mucho apoyo de cara a las próximas elecciones generales de julio, en las cuales pues vemos que, sobre todo donde hay arraigo de estos movimientos sociales reconvertidos, por así decirlo, en agrupaciones de electores con vertiente de competición electoral, pues dudo mucho que puedan obtener un buen resultado en las próximas elecciones generales, más allá de aquellos sitios como Soria o Teruel o incluso a lo mejor Zamora, donde está muy asentado un proyecto político de esta índole. Sin más, creo que esto es lo que puedo aportar y bueno, espero con mucho agrado escuchar las intervenciones
de mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, como siempre. Pues doy paso brevemente al compañero Álvaro García, también de la Universidad de Salamanca. Todo tuyo, Álvaro. Bueno, Rubén, muchas gracias y al área también por organizar este acto. También gracias, por supuesto, a Fran y a Inara por acompañarme hoy analizando estas elecciones y también gracias a los oyentes y a la gente que está viendo esta charla. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación. A ver si se deja bien. Se ve bien, ¿verdad? Sí, Fran. O sea, sí, Álvaro, perdona. Vale. Bueno, voy a empezar con algunos apuntes generales. ¿Quién ha ganado? Bueno, el claro vencedor de estas elecciones es, por supuesto, el Partido Popular. Si nos fijamos, por ejemplo, en el resultado de las 10 principales ciudades españolas, pues vemos que de las 10, 7 recaen en manos del PP. Serían Madrid, serían Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Málaga y Palma de Mallorca. Por el contrario, el PSOE solamente se haría con la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que era una de las apuestas fuertes de Pedro Sánchez, poniendo como candidata a Carolina Darias, la que era ministra de Sanidad. El PNV sigue con su feudo tradicional de Bilbao y Barcelona la pierde el espacio a la izquierda del PSOE, que recaía en Ada Colau, y bueno, pues ha ganado Trias, que fue el anterior alcalde, en manos de Junts. También ha sido en Barcelona, por comentar algo, pues ha sido un municipio donde Ada Colau ha perdido un poco de votos, no ha perdido mucho, pero Esquerra, que era la primera fuerza, ha pasado a ser cuarta y el principal problema, bueno, el principal problema no, el principal subidón recae en manos de Junts, que se hace con la alcaldía en manos de Trias. Segunda fuerza pasa a ser Colboni, que encabezaba el PSC, que queda a muy poquitos, creo que apenas son 2 centenares de votos de Ada Colau, y luego pues los partidos con sus cábalas, pues todo parece indicar que va a ser Trias de Junts quien se hace con la alcaldía, con apoyo de Esquerra, incluso del PP, que está pues, apoyando independentistas, lo tendrán que explicar bastante bien. Seguimos. Bueno, haciendo algunos apuntes generales sobre los principales partidos en un ámbito estatal, en un análisis estatal, vemos que el Partido Popular, como dije antes, es el claro vencedor de las elecciones, sube 2 millones de votos, prácticamente son los votos que baja Ciudadanos, que se estrella, pasa al Partido Popular de tener un 22,62% de los votos en las elecciones de 2019 a obtener ahora casi el 32, el 31,5%, y se hace con la mayoría de principales capitales y de otras muchas ciudades que va a poder gobernar seguramente junto a Vox. El Partido Socialista Obrero Español, pese a lo que se ha dicho, que es una debacle en general del espacio de la centroizquierda y de la izquierda, pues es un partido que ha resistido bastante bien estas elecciones. Pierde 400.000 votos, que no son pocos, pero bueno, pasa del 29,39 al 28,13, es decir, que solamente baja 1,20 aproximadamente. Lo que sí ocurre es que pierde mucho poder, muchas alcaldías y muchos gobiernos autonómicos, sobre todo debido a la debacle que hay a los partidos a su izquierda. Ciudadanos, pues bueno, como he comentado, es un partido que pierde prácticamente todos sus concejales y todos sus poderes autonómicos, pierde 2 millones de votos, que son los que se trasladan al PP mayoritariamente, suponen la práctica desaparición del partido y presumiblemente, como digo, pues es abrumado la mayoría de votantes, pues vuelven porque seguramente en su entonces pues serían votantes del PP desencantados con el partido y vuelven ahora a la casa madre. Vox es curioso y luego si queréis podemos debatir más acerca de los resultados de Vox. Es un partido que ha doblado votos respecto a las municipales de 2019, pasa de 800.000 votos a obtener 1.600.000 y triplica concejales, pasa de 530 a 1.695. Ahora bien, tiene menos de la mitad de votos respecto de las generales del 10N del 2019. Entonces, en un contexto, como ha explicado Fran, de nacionalización de la política y en un contexto en que hay una fuerte movilización del espectro de los votantes de derecha, ¿son estos unos buenos resultados para Vox, aunque hayan subido mucho? ¿Son unos buenos resultados para Vox de cara a las generales próximas, ¿no? Del 23J? Yo lo dudo, yo creo que Vox en el ámbito estatal ha llegado a un tope, ¿no? Y que posiblemente pueda bajar los resultados, ¿no? Viendo estos resultados y si se trasladan al ámbito estatal.
Y ahora sí, el espacio a la izquierda del PSOE, que es pues también otra, al igual que Ciudadanos, ¿no? Tenemos la debacle principalmente de Podemos, que desaparece de Madrid, desaparece de Valencia y de gran parte de autonomías y principales ayuntamientos. Por otro lado, hay otras fuerzas que no solamente resisten, sino que amplían su fuerza, que sería el caso de Más Madrid, que se mantiene como segunda fuerza, aumentando la comunidad, y pierde principalmente fuerza en la capital de Madrid, principalmente porque no se presentaba Manuela Carmena, la candidata ahora era Rita Maestre, pero aún así queda como segunda fuerza, superando incluso al PSOE, que tenía otra candidata fuerte, que era otra de las ministras y apuestas fuertes de Pedro Sánchez, ¿no? Lo que sí que hace es crecer bastante en el resto de municipios y de la comunidad autónoma de Madrid. Izquierda Unida es otro partido que resiste bastante bien. Se separaron o no llegaron a un acuerdo, pero suma principalmente a Izquierda Unida, Podemos y Más País. No recuerdo ahora bien si algún partido andalucista de izquierdas minoritario, pero principalmente a esos. Sacan aproximadamente unos 1.000 concejales en Andalucía. Y de esos 1.000 concejales, 800 pertenecen a Izquierda Unida. Ahí se ve la fortaleza de un partido que obtiene también pues, unas 50 mayorías absolutas, otras tantas mayorías relativas y posibilidad de hacerse con otras alcaldías llegando a pactos. También hay que destacar que allí donde se ha presentado, tanto en autonómicas como municipales, Podemos e Izquierda Unida por separado, quien ha quedado por encima siempre en votos ha sido, o creo que siempre encima, no sé si hay alguna excepción, siempre ha sido Izquierda Unida por encima de Podemos. El sistema electoral pues, es uno de los principales problemas que tienen estas fuerzas y penaliza mucho la desunión, mayoritariamente en todos los ejemplos. Y sobre todo hay uno que es un ejemplo claro en estas elecciones, que es Huesca. En Huesca ha habido cuatro candidaturas a la izquierda del PSOE. Eran Podemos, Izquierda Unida, ECO y Chunta Aragonesista. Las cuatro han obtenido un 4 y pico % de los votos. Como sabemos, la barrera es del 5%. Son cuatro partidos que, sumándolos, tienen prácticamente el 19% de los votos y se han quedado fuera los cuatro. Si se hubieran juntado, incluso hubiera penalizado a muchos votantes esa unión, pues posiblemente, aunque hubieran conseguido un 12 o un 13%, hubieran sacado un resultado muy bueno. Y en una provincia, de cara ya a las generales, que solamente representa 3 escaños, esa unión puede hacer posible que obtengan un escaño. O sea, y ahora se va a ver en este tema del espacio a la izquierda del PSOE, ¿no? Con la posible confluencia en torno a Sumar y Yolanda Díaz o no, si hay unión en provincias como Huesca y qué puede deparar esa unión. Por ejemplo, Compromís, como ha dicho Fran también, ha perdido la alcaldía por poco, por solamente un concejal, también gracias a que Podemos se ha quedado fuera. Y en comunidad autónoma ha bajado algunos escaños, pero se mantiene bastante bien en el resto de municipios. En la mayoría de los municipios donde se presentaban, Compromís se mantiene casi siempre, en algunos tantos baja un poco y en algunos poquitos sube algo. También sumar a lo de la debacle de Podemos, que no solamente es un partido ya que no se le vote, es que si no se presentan candidaturas porque no tienes militancia y no tienes implantación territorial, pues no se te puede votar. Es también uno de los principales problemas de Podemos. No es que haya bajado tanto en votos, que sí, sino que la gente no les puede votar porque no presentan candidaturas, porque no tienen fuerza militante. Y ya otra de las curiosidades de este espacio sería Drago, Proyecto Drago, que es el reciente partido creado por Alberto Rodríguez, más conocido como el Rastas de Podemos, que con apenas un mes de vida empata resultados con Unidas y Podemos, que es la tradicional unión de Izquierda Unida Podemos, y Si se puede, que es un partido canario de izquierdas previo a Podemos, que tiene fuertes cuadros, sobre todo en Tenerife, cuyos concejales son mayoritariamente de esta fuerza. Vamos ya con los resultados, voy a ir por autonomías. Comenzamos con Madrid. Vemos que Almeida rotunda mayoría absoluta, sobre todo por la debacle de Ciudadanos, que van todos los escaños, todos los concejales a Almeida. Más Madrid vemos que baja 7 concejales, sobre todo por lo que he comentado, la candidata ya no es Manuela Carmena, y el PSOE también aumenta 3 concejales con Reyes Maroto. Ciudadanos desaparece, pierde los 11 concejales que tenía, y Vox se mantiene y aumenta un concejal. Unidas Podemos se queda fuera. Por mencionar también el ejemplo claro de una de las alcaldías históricas de Izquierda Unida,
que en estas elecciones la mantiene, incluso aumenta resultados, aunque quedando por encima el PP en votos, Izquierda Unida, que es un municipio donde Más País se presenta con Izquierda Unida y Podemos se presenta solo. Podemos ha quedado fuera, ha perdido los 2 concejales que tenía y van a parar a Izquierda Unida Más País, que sigue manteniéndose con la alcaldía. En Castilla y León, pues vemos, por ejemplo, Ávila, sigue en manos de Por Ávila, que es una escisión del PP, se mantiene Por Ávila y todo parece indicar que la alcaldía va a seguir en sus manos. Salamanca queda como la única mayoría absoluta del PP de Castilla y León y Soria como la única del Partido Socialista. Zamora sigue siendo, ahora mismo se queda como la única capital a la izquierda del PSOE que tiene una fuerza de izquierdas, que sería Izquierda Unida, aunque es una Izquierda Unida muy peculiar, porque es una Izquierda Unida muy conservadora, muy contraria a la dirección estatal de Podemos y Izquierda Unida, y que es un claro ejemplo también de voto dual. Es gente que en las municipales vota Izquierda Unida, porque lo hacen bien, porque gestionan bien la ciudad, pero que luego las autonómicas y las estatales votan al PP y al PSOE. Valladolid lo pierde la izquierda, no tanto porque haya perdido el PSOE, que se mantiene en concejales, sino porque ha bajado uno, Valladolid toma la palabra, incluso presentándose ahora Podemos con ellos, que antes se presentaban separados, ¿no? Es un claro ejemplo que a veces la unión no suma. Pues Podemos aquí se ha sumado, pero no ha sido este resultado en votos y han bajado un concejal. Ciudadanos pierde otra vez los concejales que tenía y Vox aumenta sus votos con 2. Entonces es otro de los sitios junto a Burgos y Segovia donde seguramente acabe gobernando, cambie las tornas y gobierne el PP junto a Vox. Segovia es de los pocos ejemplos, y no sé si el único, donde lo pierde la izquierda no por una bajada de la izquierda del PSOE, sino por una bajada del PSOE. Vemos que en Segovia, incluso presentándose Izquierda Unida y Podemos por separado, han mantenido su representación y es el PSOE el que tenía 10 y ahora se queda con 7. Debido a la subida del PP y Vox, se hacen con la alcaldía. Y Palencia, todo va a estar pendiente de lo que haga Vamos Palencia, que es una formación local. En León, lo más importante es, bueno, aparte de la salida también de Podemos, es el fuerte incremento en votos y de representación que tiene Unión del Pueblo leonés. Es sobre todo eso que va a ganar peso en la alcaldía, que sigue en manos del PSOE. Vamos con Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha vemos que Toledo, Guadalajara y Ciudad Real y Albacete van a pasar a manos de, o se mantienen o van a pasar a manos del PP y Vox. En Cuenca, una fuerza que baja bastante es Cuenca Nos Une, que es una formación también local. Y como curiosidad, simplemente por el nombre, que cuando lo vi me hizo mucha gracia, en Guadalajara hay un partido que se llama Guadalajara Hay que Quererla, que se mantiene y que es un partido municipalista de izquierdas que se presenta en coalición con ECUO y el Partido Castellano. Y ahí se mantiene. En Andalucía lo que vemos es un incremento muy fuerte del Partido Popular. Se hace con todas las, salvo Jaén, creo, que es para el PSOE. Y creo que tampoco llega. Creo que todas van para el PP por una amplísima mayoría de los concejales de Ciudadanos, que es una debacle total en Andalucía, que pasan a manos del PP. Cádiz, que era otra de las ciudades que eran de la izquierda, gobernada por Kichi, pasa al PP. Podemos se separó de la confluencia a última hora y eso parece que les ha penalizado. Además, no se presentaba ya Kichi y eso les ha hecho bajar en votos y por lo tanto ha pasado la alcaldía nuevamente a manos del PP. En Extremadura, por remarcar solamente una curiosidad, para los que no lo sepan, hay 2 municipios en Extremadura que están en un proceso de fusión de los ayuntamientos, que son Don Benito y Villanueva de la Serena. Está aprobado en el referéndum y ahora en estas elecciones Villanueva de la Serena sigue en manos del PSOE, que se mantiene, pero en Don Benito se ha creado una fuerza, una nueva fuerza, que es contraria a esa unión que ya está votada y que ha obtenido 7 concejales haciéndose con la segunda fuerza y posiblemente pueda llegar a la alcaldía si llega a un pacto con el PP, por ejemplo. La Rioja tenemos Logroño, sigue en manos del PP. Murcia, por ejemplo, es también un aumento muy fuerte del PP. Murcia fue
un ayuntamiento que gobernaba el PP, pero gracias a una moción de censura de Ciudadanos pactada con el PSOE, pasó a manos del PSOE con Ciudadanos y vemos que ahora el resultado pues claramente les ha penalizado y ha aumentado muchísimo el PP, obteniendo de nuevo la alcaldía. Las Islas Canarias. Bueno, primero voy a hablar de los cabildos. En Canarias es un sistema electoral muy complejo, con una barrera electoral del 15, con una barrera insular del 15, y con muchas fuerzas locales que suelen ser bastante caciquiles y que suelen tener bastante poder en sus respectivas islas. En casi todas las provincias, en casi todas las islas, gana una fuerza localista, es la más fuerte. Luego, por ejemplo, en La Laguna, uno de los municipios de la isla de Tenerife, es el único municipio donde ha entrado Proyecto Brago y donde Alberto Rodríguez, donde Rastas ha obtenido concejalías, ¿no? Ha entrado él y otra persona junto a él. Y Ceuta y Melilla, tenemos el PP, sigue en manos de Ceuta del PP, de la derecha, y en Melilla ha penalizado bastante a Coalición por Melilla, sobre todo yo creo que es debido a las noticias, ¿no? del fraude, del posible fraude electoral en el voto por correo, donde salpicaba a esta fuerza. Bueno, salpicaba a todas, pero principalmente a esta fuerza que también tenía antecedentes en otras elecciones. Y esta fuerza además es una de los integrantes del Acuerdo del Turia, donde están integradas pues, Más País, Compromís, Equo y otro resto de fuerzas. Por recordar también Galicia, aunque no está aquí, Galicia hay que decir, sigue Vigo en manos de Abel Caballero, yo creo que es la alcaldía más fuerte que tiene el PSOE con Abel Caballero, que yo creo que tiene como 20 de los 27 concejales. También uno de los resultados curiosos es Ourense, que contra todo pronóstico, Jacom con Democracia Orensana ha aumentado. Todas las encuestas decían que iba a perder la alcaldía y que iba a bajar mucho, y no solamente ha pasado eso, sino que ha aumentado y va a seguir en la alcaldía. Y luego, sobre todo, lo que importa de Galicia es la fuerte subida del BNG, del Bloque Nacionalista Galego. El Bloque Nacionalista Galego ha doblado resultados en A Coruña y en Ourense, los ha triplicado en Vigo y en Santiago, que se hace con la alcaldía de la capital de Galicia, y baja, aunque mantiene también su histórica alcaldía, que es la de Pontevedra. Y yo creo que nada más, luego ya lo dejamos para el debate y para las preguntas. Muchas gracias a todos. Muy bien, Álvaro, pues muchas gracias por la presentación interesante y por este recorrido nacional. Y ahora vamos a dejar que Ainara nos cuente qué ha pasado en Euskadi y en Navarra, que también pintan unos resultados muy interesantes. Así que todo tuyo, Ainara. Gracias, Rubén. Gracias a todos y a todas. También gracias al área de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Salamanca por invitarme. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y con vosotras. Yo también voy a compartir una pequeña presentación. A ver si lo puedo compartir pantalla. Un segundo. Vale. ¿Veis la pantalla? ¿Está compartiendo bien? Se ve perfectamente. Muy bien. Vale, bueno, yo he elegido estas dos fotos como inicio de mi presentación porque yo creo que resumen bastante bien lo que ha pasado en Euskadi, ¿no? A la izquierda se ve la misma noche electoral, ¿no? La ejecutiva o las caras más visibles más del partido del PNV, con caras largas y tiesos, y a la derecha, bueno, tres candidatas, además mujeres de Euskal Herria Bildu, sonrientes y felices. He elegido estas dos fotos por eso, pero yo creo que resumen bastante bien lo que han sido las elecciones en Euskadi y Navarra este 28 de mayo. En tres claves rápidas. ¿Qué es lo que ha pasado en Euskadi? Primero voy a empezar por Euskadi y luego ir a Navarra, ¿vale? En primer lugar, se debilita la hegemonía del PNV. En Euskadi tradicionalmente ha existido la idea y bueno, sigue entre nosotras en el imaginario colectivo de que el PNV es una fuerza prácticamente imbatible y que es hegemónica, ¿no? Y bueno, con estas elecciones pues esa idea pierde fuerza porque algunos de sus feudos históricos, antes comentaba, creo que era Fran, pues, por ejemplo Bilbao lo mantienen, pero pierden fuerza. Y Vizcaya igual, tanto en Vizcaya como en Bilbao la expectativa que habían generado era de poder alcanzar incluso una mayoría absoluta y se quedan lejos de alcanzarla y además la segunda fuerza política, que es Bildu en este caso, les estrecha bastante la distancia.
y además su votante está desmovilizado y está indeciso, ¿no? Esto lo veíamos en los análisis preelectorales que hacíamos desde Silvani Miracle para Euskal Telebista. Analizando los microdatos, las encuestas, veíamos que el votante del PNV estaba desmovilizado y estaba indeciso. Entonces, bueno, esto explica bastante los resultados del PNV, que han sido malos, como veremos más adelante, y sobre todo cómo se está debilitando esa hegemonía, ¿no? Que, bueno, hay instituciones que llevan gobernando prácticamente desde que existen estas instituciones, ¿no? Desde hace 40 años. En segundo lugar, otra de las clases es que EH Bildu crece y lo hace mucho, crece con mucha fuerza, tiene los mejores resultados de su historia en estas elecciones municipales. Además, simbólicamente ganan Vitoria, que es la capital de Euskadi, y Guipúzcoa, porque bueno, en este caso en Euskadi se votan no solo elecciones municipales, sino también elecciones forales, que son las instituciones provinciales de Euskadi. Entonces, bueno, ganan, como decía, tanto Vitoria como Guipúzcoa. Esto simbólicamente es muy importante. Guipúzcoa la habían tenido antes, es una institución que ya habían gobernado, pero es la primera vez que ganan en Vitoria. Y además ha habido una pugna ha estado bastante interesante, entonces, bueno, simbólicamente es importante. Y además consiguen penetrar en feudos del PNV y su crecimiento es transversal. Como decía antes, bueno, les han acortado bastante distancia al PNV y sobre todo en Vizcaya parece que empiezan a entrar en municipios que tradicionalmente había gobernado el PNV y donde el PNV había sido fuerte. Entonces, bueno, esto yo creo que explica bastante bien lo que está pasando, ¿no? Como EH Bildu crece a costa de restarle cierta hegemonía y desgastar al PNV. Y como tercera clave, que me parece interesante, es que el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, gana poder sin crecer en votos. ¿Esto por qué lo digo? Porque aunque no tiene, de hecho pierde votos, no es tan sangrante como en otras zonas de España, pero sí que ha perdido votos, digamos que tiene unos resultados en Euskadi ciertamente neutros, ¿no? Tampoco ha perdido sus feudos históricos, sigue teniendo Ermua, sigue teniendo Irún, sigue teniendo Portugalete, que son municipios que siempre ha tenido. Entonces, bueno, como digo, mantiene más o menos resultados, pero sí que ganan poder, porque al perderlo el PNV, ellos ganan capacidad negociadora, como veremos más adelante en algunos municipios, ¿no? Aquí es bastante habitual que el PNV y el PS tengan pactos. Antonio Ortúzar, que es el secretario general del PNV, lo llama el pacto paraguas, ¿no? Utilizan estos términos y es que, bueno, entre ellos más o menos acuerdan las instituciones y gobiernan entre las dos. Entonces, bueno, como el PNV pierde poder, pues en ese paraguas negociador el PSE, aunque no lo pierde, sí que gana capacidad negociadora. Entonces, sus escaños son más determinantes que nunca para formar gobiernos. Pero bueno, ahora ya para entrar en los datos, que son las claves, los gráficos de arriba, las imágenes de arriba muestran cuáles fueron los resultados en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa en 2019 y los de abajo en 2023. Arriba se ve a Euskal Herria Bildu de un verde clarito y abajo de un azul verdoso, pero bueno, porque ha cambiado el color corporativo, pero es el mismo partido. Con estos gráficos que quiero mostrar, bueno, antes mencionaba, ¿no?, que Vizcaya es uno de los feudos tradicionales del PNV, bueno, pues en este gráfico ya se ve, en esta imagen, cómo empieza a penetrar en algunos sitios que hasta ahora no había conseguido, aquí en la zona de las Encartaciones, algunas zonas aquí de la costa de Vizcaya, y bueno, en general ya le va ganando terreno, va penetrando en uno de los que ha sido feudo tradicional del PNV. En Álava pasa una cosa similar, ganan Gasteiz, como decía, ganan Vitoria, la capital. Esto simbólicamente es muy importante, pero no solo eso, sino que ganan Llodio, que es este pequeño municipio que está aquí, que es el segundo más poblado de la provincia, y bueno, eso también es significativo. Y finalmente Guipúzcoa, el Euskal Herria Bildu siempre ha sido un partido fuerte, es la provincia en la que más fuerte han sido, pero bueno, siguen consiguiendo municipios que tradicionalmente han sido el PNV, ¿no? Aquí vemos pues, la zona de Mondragón, de Arrasate, etc. Entonces, bueno, con este mapa de las provincias se ve, porque aquí en Euskadi cada provincia es un mundo y tiene como un sistema político casi propio y una cultura política propia, pero bueno, como el éxito de Bildu es transversal, como decía antes, a los tres, y la pérdida de hegemonía del PNV es transversal a los tres. Esto ya finalizo con esta idea, con este gráfico, ¿no? A la izquierda se ve cuál ha sido la evolución de las últimas elecciones a estas de Euskal Herria Bildu y en la de la derecha es la del PNV. El verde indica un fuerte crecimiento, el verde intenso, y el rojo intenso pues indica una fuerte caída, ¿no? Pues, bueno, yo creo que no puede ser más ilustrativo como Euskal Herria Bildu crece de manera transversal en municipios tanto de Vizcaya, de Guipúzcoa como de Álava, y el PNV, bueno, pues a la inversa, ¿no? Entonces, viendo los datos en números absolutos, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues la misma idea, ¿no? Euskal Herria Bildu gana 16.000 votos, que además lo hace en un contexto de caída de la participación. Euskadi ha caído la participación
Ya hay algunas elecciones en las que vemos que sigue cayendo y parece que no sabemos cuándo tendrá suelo, pero es algo que en Euskadi ya empieza a preocupar. Y bueno, aún así, a pesar de ello, Euskal Herria Bildu consigue ganar casi 17.000 votos y aumenta sus resultados un 4%, ganando 119 concejales más. El PNV, sin embargo, pierde 79 concejales y pierde hasta 86.000 votos y un 5% de voto. Entonces yo creo que esta tabla de resultados absolutos muestra bastante bien, ¿no?, esas dos ideas que decía anteriormente y también, ¿no?, como el Partido Socialista de Euskadi tiene unos resultados más o menos neutros. Sí que es verdad que pierde votos, que pierde algunos concejales, pero bueno, tampoco pierde mucho poder institucional porque, como digo, va a seguir pactando con el PNV y va a seguir estando presente en aquellos gobiernos en los que ya estaba antes. Entonces, bueno, esto es Vitoria, estos los resultados electorales de Vitoria, cómo se han repartido los escaños. Vitoria ha sido, junto con Guipúzcoa, una de las plazas más disputadas y ha sido donde aquí en Euskadi prácticamente se ha puesto más atención, porque ya las encuestas nos venían diciendo que había hasta 4 partidos, 4 candidaturas, que en este caso en Vitoria todas lideradas por mujeres, las 5 candidaturas con opciones eran de mujeres, entonces, bueno, iba a ser también la primera vez que íbamos a tener una alcaldesa de Vitoria, entonces había cierta expectación. Y bueno, como decía, lo que veíamos en los preelectorales era que iba a estar muy, muy disputado, ¿no?, que había 4 candidaturas por encima del 20% de voto, que era la de Euskal Herria Bildu, la del Partido Socialista, la del PP y la de PNV. Y las encuestas le daban al PNV el primer puesto. Sin embargo, pues bueno, parece que no lo han sabido ver porque finalmente el PNV ha quedado en 4.º puesto, tercer puesto para el Partido Popular, que mejora sus resultados en un escaño. El PSOE mantiene los 6 que tenía y Euskal Herria Bildu se coloca en primera posición, gana la alcaldía, eso tendremos que verlo ahora lo comentamos, pero sí que gana el primer puesto, es la lista más votada en Vitoria-Gasteiz con la candidatura de Rocío Vitero. Entonces, bueno, esto también he puesto esta tabla para que se vea que en número absoluto de votos la diferencia ha sido mínima. Para una ciudad que es la capital de Euskadi, que tiene 250.000 habitantes, bueno, como casi por 700 votos, ¿no?, se ha decidido el último escaño que ha puesto en primera posición a Euskal Herria Bildu. Esto ha sido lo que ha pasado en Vitoria. Este, si no lo veo mal, es el de Bilbao, eso es. En Bilbao, bueno, Bilbao, como decíamos antes, es un feudo tradicional del PNV, pero bueno, la expectativa sí que era que pudiera conseguir mayoría absoluta, finalmente no ha sido así. Ha perdido, como se aprecia aquí, 2 concejales, que son 2 concejales que ha ganado Bildu. Entonces, bueno, aunque lo más probable es que reediten el gobierno de coalición con el Partido Socialista, sí que es verdad que, como decía antes, ¿no?, con esta pérdida de poder del PNV parece que el PSOE gana capacidad negociadora y sus escaños valen más a la hora de reeditar estos gobiernos. El Elkarrekin Podemos, en general, en casi todas las plazas tiene pérdidas, no son pérdidas tan sangrantes como en el resto del Estado, sí que es verdad que se mantiene, pero sí que tiene pérdidas entre 1 y 2 concejales. Y el Partido Popular crece un concejal. En Donostia, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, las encuestas le daban a Eneko Goya una leve caída, pero finalmente la caída ha sido mayor de lo que las encuestas le daban y ha perdido un concejal. Sin embargo, el escenario más probable es que vuelva a reeditar gobierno con el PSE, de la misma manera que en Bilbao, y que se reedite ese gobierno, pero sí que es verdad que Bildu crece hasta 2 concejales. Entonces, esta idea que intentaba explicar antes de cómo se estrechan las distancias, ¿no?, entre este PNV que parecía hegemónico y este Bildu que ya está en Euskadi, es un partido más, con capacidad de gobernar, se lo ve como un partido normalizado, completamente normalizado, a diferencia de lo que pasa en España, y bueno, ya tiene, ¿no?, como homologable a otros partidos, y ya tiene opciones de disputar los primeros puestos al PNV porque les está estrechando la distancia y por mucho, ¿vale? O sea, aquí, por ejemplo, en este gráfico que he puesto de la evolución de un porcentaje de votos se ve como de 2019 a 2023 esa distancia se estrecha y ahora en porcentaje de voto están pues a 1,3%. ¿Vale? Esto ha sido lo que ha pasado en las 3 capitales vascas y ahora vamos a Navarra. En Navarra el panorama es similar al de 2019 en cuanto a votos. Lo que es en la comunidad foral, en el Parlamento Navarro, Chivite puede reeditar gobierno, será el escenario más probable, así se están todas las negociaciones, porque sí que es verdad que tanto en escaños como en porcentaje de voto no varía demasiado. Sí que es verdad que Euskal Herria Bildu adelanta a Gero Abai y de esta manera se convierte en la primera fuerza nacionalista de Navarra. Gero Abai, no me voy a meter mucho ahí, pero es como una fuerza, es como una marca del PNV en Navarra, pero tampoco porque es una coalición en la que está el PNV, pero bueno, tendría esa personalidad que tiene el PNV en Euskadi, pero en Navarra, similar.
Esto es muy discutible, pero bueno, para que os hagáis una idea es así. Entonces, EH Bildu adelanta a Gero Abay y, bueno, como decía, se coloca como esa primera fuerza nacionalista en Navarra. Y luego, finalmente, como tercera idea de lo que ha pasado en Navarra, es que UPN es el líder de una derecha que se ha fragmentado, ¿no? Veníamos de Navarra Suma y lo que vemos es que de esa fragmentación, esa coalición en la que estaba también el Partido Popular, pues bueno, UPN sale líder y sigue siendo el primer partido de Navarra y también en su espacio, ¿no? En esa derecha es el partido que mejores resultados obtiene. Bueno, esto es lo que ha pasado en la capital, en Iruña, en Pamplona. Antes de ver los resultados, sí que he querido meter este gráfico de transferencia de voto que hicimos para Euskal Telebista, porque en esta coalición que mencionaba antes de Navarra Suma, ¿no? Para ver cómo se ha distribuido el voto, ¿no? En esa fragmentación, ¿quién se lleva el peso? Bueno, pues vemos que el 55% de los votantes se van a UPN, que el 22% al PP y un 10% estaba indeciso. Bueno, finalmente habrá que ver en los análisis postelectorales por quién se decantó. Y UPN también es curioso que bebe hasta un 16% de exvotantes de Vox. ¿Vale? Entonces, bueno, me parecía curioso poner esto por ver en qué se ha convertido Navarra Suma o qué era Navarra Suma, ¿no? Y nada, lo que resultados en Pamplona y Iruña tiene que ver, bueno, pues UPN primera fuerza, pero no por mucho. Joseba Sirón, la candidatura de Joseba Sirón por Euskal Herria Bildu, le acorta resultados y crece en votos y crece también en un concejal. El PSN se mantiene, el Partido Socialista de Navarra, el PP se mantiene y Gero Abay se mantiene. O sea, los resultados en general en Navarra son muy similares. En Navarra la amiga va a estar, o lo interesante en cómo se ven las negociaciones que ya han empezado, sobre todo porque aquí Elma Sáenz, que es la candidata del Partido Socialista de Navarra, tenía la opción, ya la ha descartado, pero una de las opciones era que apoyara la candidatura de Euskal Herria Bildu. Parece que no va a ser así. La segunda opción, o lo segundo que puede pasar, es que UPN, como pasó en 2019, presente su candidatura y la gane, porque sí que es verdad que tiene más votos que Euskal Herria Bildu, pero bueno, ahí se están dando las negociaciones y también se están generando marcos, ¿no? A nivel de campaña, de bueno, si finalmente el PSOE se abre a pactar con Bildu o no, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido... A ver. Esta ha sido mi presentación. Ahora me decís si tenéis alguna pregunta o si queréis comentar algo conmigo. Muy bien, pues muchas gracias, Ainara. Muchas gracias a los tres. Vamos a dar turnos a preguntas y comentarios. En primer lugar, voy a atender a las preguntas que hay en el chat. Darme un segundo. Vale. Bueno, comenta Mao Ikekita, estudiante de doctorando de la Universidad de Tokio, que ahora mismo está haciendo una estancia de investigación en León. Pregunta sobre el regionalismo leonés y abre la pregunta a los tres, así que si os parece repetimos el orden de intervención, Fran, Álvaro y Ainara, para ver qué opináis. Bueno, de hecho está aquí, o sea que si quiere hacerla de manera verbal, la puede hacer. Pero habría que... Ay, bueno, sí. Eso es. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, encantada de saludarle a todos, que soy nueva por aquí y estoy intentando especializarme en las políticas, sobre todo en León, y estoy todavía aprendiendo la política española, así que si podría responder a alguien mi pregunta, pues agradecería un montón. ¿Vale? ¿Podrías leerla, Mao? ¿Perdón? ¿Podrías leer la pregunta que has formulado? Es que no he terminado de Vale. leerla. Okay. Vale. A ver. em, Si hay algún ponente puede contestar a la pregunta siguiente, que qué opinan del caso de resultado de León, que yo creo que hay una particularidad en el sentido de que UPR ha tenido más escaños que lo que estaba previsto, creo yo. Pero se puede decir que es un caso particular de León o hay alguna tendencia o bueno, pues si alguien puede contestar. Vale. Gracias.
Fran, Álvaro, Ainara, en ese orden. Vale, creo que el caso de León es un poco particular porque en torno a la cuestión de la nacionalización de la política local, la verdad es que, claro, tenemos que ver también los resultados de Castilla y León en los comicios autonómicos, ¿no? Que el partido de ámbito autonómico, UPL, por así denominarlo, ¿no? Porque no solo únicamente opera en su provincia, también opera con otras marcas en otras provincias de Castilla y León, en concreto en Zamora y Salamanca, pero donde es más fuerte y donde hay mayor connotación del leonesismo es en la propia provincia de León. Por tanto, hace que tenga como un importante ascenso en su presencia institucional, tanto en las Cortes de Castilla y León y ahora, por ejemplo, en diferentes municipios de la provincia. Y en el caso concreto en el caso concreto de la ciudad de León, vemos que ha subido su representación, ¿no? Creo que ha pasado de 2 a 5, si no recuerdo mal, pero el Partido Socialista, como también está en ese tipo de identidad territorial, pues también ha subido un concejal. Y luego vemos que el feudo de votantes del Partido Popular se mantiene fiel a esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues básicamente que las fuerzas de la izquierda radical, ¿no? En concreto, Unidas Podemos, ha desaparecido ya del ayuntamiento y también de las Cortes de Castilla y León por esa provincia. Y que esa fuerza emergente que es UPL es la que ha aglutinado todo ese sentimiento. Y luego, aparte, pues como el Partido Socialista al fin y al cabo es un partido más institucionalizado, más estable y con una trayectoria y una tradición mucho más longeva, pues puede catapultarse también con esta cuestión y subir. Y creo que ahí va a haber un binomio y una lucha por ese espectro y espacio político, en el cual pues también intenta incidir el Partido Socialista, ¿no? Vale, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Mao, por la pregunta. Voy a intentar contestar para que lo tengas claro. Castilla y León es una comunidad autónoma, en la que vivimos nosotros, que está conformada por 2 regiones históricas, Castilla y León. León, la región de León, estaba integrada por las provincias de León, Zamora y Salamanca. Entonces, en esa región hay un partido regionalista histórico que es UPL, que sube y baja bastante a lo largo de su historia. Ha tenido altibajos constantes, ¿no? Ahora ha obtenido muy buen resultado, pero no son sus mejores resultados, si mal no recuerdo. Creo que obtuvieron su mejor resultado en las elecciones del 99, si no me estoy equivocando, o por ahí. Como dice Fran, también se presenta en Zamora, que ha obtenido también algunos resultados, y en Salamanca, que es muy pobre. Es un partido que el leonesismo en Salamanca no tiene prácticamente ninguna implantación, salvo en algún pueblito, que sí que tiene una alcaldía, no me acuerdo en qué pueblo en Salamanca, pero tiene una alcaldía por un concejal que era un alcalde que era del PP y se cambió a UPL. UPL, como digo, ha tenido muchos altibajos, y ahora pues está en un momento de auge, sobre todo por este crecimiento de esa identidad leonesista que aboga por separarse de Castilla y León, o sea, separar Castilla y separar León. Lo que pasa es que ese regionalismo también está algo dividido entre los que son más realistas y piensan que la provincia de León se tendría que desligar y ser una comunidad propia, por ejemplo, como uniprovincial, como Asturias. Y hay otros, como UPL, que sí que abogan porque sea junto a Zamora y Salamanca, que es la región histórica leonesa. Como digo, ahora es un momento de auge, donde se están haciendo referéndums en todos los municipios de León y que muchos de estos municipios están aprobando como voto afirmativo esa separación, ¿no? Incluso no sé si se llegó a hacer ya en la capital, en León, y cuál fue el resultado. Y es un movimiento que por ahora va a permanecer, yo creo que va a seguir subiendo. En las generales no sé qué podría pasar, y si se presentan, pues es posible que incluso a lo mejor pudiesen obtener un diputado por León, quizás. Es posible, yo creo.
Y visto cómo está la división de escaños y que puede ser el gobierno por la mínima en las próximas elecciones, pues a lo mejor es determinante, ¿no? Y a lo mejor es un debate que va a seguir en aumento y va a ser vital en las próximas elecciones y los próximos años, ¿no? Espero haberte contestado a la pregunta. Y dejo a Ainara por si quiere Sí, añadir algo bueno, más. gracias Mao por la pregunta y gracias a los compañeros por la respuesta. Yo no tengo mucho más que añadir porque vosotros sois los que estáis en el terreno, vosotros sois los castellano-leoneses, pero bueno, sí que aprovecho la pregunta de Mao porque sí que es verdad que, bueno, más allá de UPL y tal, en Euskadi, que es lo que yo conozco, sí que están creciendo las fuerzas de ámbito autonómico, tanto Euskal Herria Bildu, bueno, Euskal Herria Bildu está creciendo mucho, ¿no? Como he explicado antes. Y es curioso porque está creciendo en un momento en el que el debate identitario no se está dando, por lo menos en Euskadi. En Euskadi no se está hablando de independencia, de hecho están los mínimos más bajos que sea de independencia, y tampoco se está hablando de reforma de estatuto ni de cuestiones que son como la razón de ser de Euskal Herria Bildu. Y en ese contexto crece. ¿Y por qué creo yo que crece Euskal Herria Bildu en un contexto en el que no se está hablando de sus temas? Porque ha sabido adaptar muy bien su discurso y su estrategia de comunicación a los nuevos formatos de comunicación política y porque en Euskadi ha conseguido que se le vea como un partido más. A pesar de que en España se lo vincula, bueno, ya hemos visto, ¿no?, cuál ha sido el debate en la agenda estatal con Euskal Herria Bildu, no merece casi ni mención porque en Euskadi eso está, como digo, yo creo que está superado y esos temas no... Pero sí que se ha sabido adaptarse a una nueva agenda política, ¿no? Introduce palabras como cuidados, que parece que al PNV le cuesta hablar de cuidados, tiene que hablar de políticas sociales, tiene que hablar de gestión. Bildu habla de cuidados sin tapujos, también habla de cambio climático, de lo LGTB, bueno, de esta agenda postmaterial que parece que emerge, ¿no? Entonces yo creo que eso, que Euskal Herria Bildu, que es un partido, como digo, de ámbito autonómico, está creciendo por eso, porque es un partido renovado, que también, bueno, le hace como su antagonismo al PNV, que es un partido viejuno o tradicional, y está aprovechando esa ola para crecer y lo cierto es que los resultados son buenos. No sé, no es tu pregunta, pero bueno, por si te sirve de inspiración, otro partido que está creciendo. Pues gracias a los tres y gracias a Ainara porque justo iba a preguntar el por qué había pasado eso con Bildu, ¿no? Pero es que también Manuel Alcántara pues tiene la misma pregunta. No, tiene una pregunta sobre la abstención. ¿Puedes explicar, Ainara, el incremento de la abstención en Euskadi? El incremento de la abstención en Euskadi. Puedo explicar. Sí que vemos, sobre todo en las elecciones del Parlamento Vasco, que es una caída, es un pico hacia abajo, ¿no? Vamos en una caída que parece sin frenos y no sabemos cuándo será el pico más bajo en las elecciones del Parlamento Vasco. En estas, que tradicionalmente sí que parece, ¿no?, que si en lo local hay más ganas de votar, pues lo más cercano y tal, también han sido bajas. ¿Por qué han podido ser bajas? Bueno, yo creo que también la pandemia nos ha dormido un poco. Y la sociedad vasca también viene de unos momentos políticos de 10 años atrás de mucha efervescencia, muy marcados por una agenda muy dura, y ahora yo creo que la sociedad vasca está en un proceso de metabolismo lento, en un proceso de adaptarse a nuevas agendas políticas, a nuevos discursos, y parece que los partidos no están sabiendo conectar con eso. La gente, nosotros sí que vemos en los microdatos que sobre todo en Euskadi es un tema de jóvenes, o sea, es la juventud la que no está yendo a votar. También puede tener que ver con que no había muchos lugares en los que había disputa política, ¿no? Nosotros una de nuestras hipótesis que planteábamos en los preelectorales es que como parecía que el PNV iba a ganar, ¿no?, las encuestas le daban que iba a ganar pasara lo que pasara, digo, bueno, pues esto puede desmovilizar al electorado, ¿para qué voy a ir yo a votar? Si pasa lo que pase van a ganar los de siempre. Pero bueno, en aquellos lugares, como mencionaba antes, en los que sí que había cierta disputa, en Vitoria o en Guipúzcoa, también ha caído la participación. Entonces, explicarla, bueno, es difícil, es difícil. Pero bueno, nosotros ahora habrá que ver el análisis postelectoral, hacer un perfil de las personas que se han abstenido y bueno, sacar conclusiones de esos datos. No sé si te he respondido mucho o te he podido dar alguna idea al respecto. Dice Y que yo, gracias. por añadir a lo que ha Álvaro. dicho Ainara, no tiene que ver con la explicación de la abstención, porque la verdad es que no lo sé. Sí sé que es principalmente la juventud la que se ha quedado en casa. Pero claro, dices que Bildu está normalizado en País Vasco y yo creo que es así. Lo que no sé si es así todavía es si tiene normalizado el Partido Socialista Vasco que en algún momento, más tarde o más temprano, va a tener que llegar a pactos o a negociar de otra manera con Bildu. Y va a ser clave ahora mismo tanto Vitoria como Pamplona como el gobierno de Navarra. El Partido Socialista no está por la labor de darle las alcaldías de Vitoria y a Pamplona a Bildu. Pero claro, también depende Chivite del gobierno de Navarra de la abstención de Bildu. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque a lo mejor Bildu, si no les das Pamplona y Vitoria, te dice, vale, pues no te doy yo a ti Navarra. Aunque tampoco creo que pase eso porque pasaría UPN.
pero en algún momento eso se va a tener que normalizar, sobre todo para el Partido Socialista, que es quien todavía no lo encaja del todo. Es muy interesante esto que comentas, Álvaro. De hecho, es algo que está en la conversación en Euskadi todo el rato, ¿no? Cuando va a ser el momento en el que desde el Partido Socialista de Euskadi y el PSN se atrevan, ¿no?, a dar el paso. Y yo antes, cuando comentaba en mi presentación que pensaba que el Partido Socialista, a pesar de perder votos o de no crecer, ganaba poder, lo decía en parte por esto, porque el PSOE, aunque ya ha decidido que no y ha firmado como su pacto estratégico con el PNV una vez más, tenía el poder o la capacidad de verdaderamente girar. Es decir, bueno, puedo pactar con el PNV, como he hecho siempre, pero también puedo ir para el otro lado y puedo hacer gobiernos con Euskal Herria Bildu y con Podemos porque los números sobraban y daban de sobra. No lo han hecho, yo creo que, bueno, en parte por cómo se hubiera visto eso en la campaña nacional que viene y cómo eso hubiera ocupado la agenda, creo que eso tiene bastante que ver. Pero bueno, en algún momento, como tú dices, lo tendrán que hacer. Lo que comentas de Navarra ya pasó en las elecciones pasadas, los resultados fueron muy parecidos y bueno, en ese caso, en el ayuntamiento, el PSN, el Partido Socialista renunció a darle la alcaldía a Joseba Sirón, al candidato Euskal Herria Bildu, y sin embargo Bildu sí que se abstuvo, no votó a favor, pero se abstuvo en el Parlamento de Navarra. 5 de sus 7 diputados, si mal no recuerdo, se abstuvieron y fueron suficientes para darle la presidencia de Navarra a Chivite. El escenario más probable, yo creo que es que eso vuelva a pasar y que en ese sentido Bildu sea generoso, pero bueno, todavía estamos ahora en el momento de negociación. Yo creo que la campaña nacional, ese escenario en el que ya estamos de pre-campaña, va a marcar bastante esos pactos, como decía. Pero es muy interesante esto que comentas porque es algo que aquí está en la conversación. Pues, Fran, tenía levantada la mano. Sí, que respecto un poco a todo que ha dicho Ainara, que me ha encantado su presentación y creo que lo ha explicado muy bien, hay una cuestión que, claro, es el discurso de política afectiva que emplea el Partido Popular solo les sirve para incrementar su poder institucional y su presencia social en determinados territorios, ¿no?, de España, no necesariamente todos. Y pensando también que eso va a debilitar a su rival político más directo, que sería el Partido Socialista, ¿no?, que no es así, no le debilita. Eso es una cuestión. Y luego, por otro lado, se habla que este discurso que ha tenido el Partido Popular ha hecho que EH Bildu crezca en Euskadi y Navarra, cosa que es mentira, porque hay un trabajo detrás que lleva desde hace tiempo haciendo EH Bildu, como bien decía, en diferentes issues, pues está siendo la vanguardia en todo ello. Y eso hace que la ciudadanía vasca y navarra, al fin y al cabo, les apoye, tanto social como electoralmente. No es que es simplemente por el discurso del Partido Popular haya tenido un efecto también en Navarra y en Euskadi a la inversa, ¿no? Y de hecho, de esto ya se ha percatado tiempo atrás el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y les ataca directamente ya. Y, creo que la frase más emblemática que pronunció Ortúzar días, meses atrás, que era de vestirán de Armani, pero son los de la Mani, ¿no? Como el ataque es no únicamente por el Partido Popular, sino también por el PNV, que el PNV se está dando cuenta que está perdiendo mucho apoyo social y electoral con respecto a Bildu. Y ahí va a ser una cuestión muy importante y seguramente, al igual que en las futuras elecciones generales, creo que la estrategia de Pedro Sánchez ha sido muy buena, ¿no? A sacar su manual de supervivencia, como dicen algunos, y pone el foco de la campaña justo cuando se van a dar esos pactos, como diciendo, fijaros que el Partido Popular está pactando tanto a nivel municipal como autonómico con los herederos del franquismo, pero también puede ser escupir para arriba, ¿no? Porque el Partido Popular le dirán, pero fíjate, está pactando con los terroristas, ¿no? Y la cuestión es que el Partido Popular no se ha percatado en ese sentido que eso no le debilita al Partido Socialista realmente. O sea, eso simplemente mueve un tipo de voto
para reforzar al Partido Popular realmente, pero no debilita a su rival político más directo. Simplemente era añadir eso. Muy bien, pues como no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado este seminario de investigación. De nuevo, gracias a las personas que habéis preguntado, sobre todo gracias a los 3 participantes, y comunicar brevemente que mañana, 8 de junio, tendremos un seminario de análisis de las elecciones parlamentarias y presidenciales de Turquía a las 4 de la tarde. No sé si Manolo quiere añadir algo más.